Este video y los siguientes, que constituyen la lista de reproducción, están destinados a presentar la clase de elementos y zonas donde no se cumple la hipótesis de Bernoulli, o más sencillamente denominado elementos de gran altura, correspondiente al curso de hormigón armado 2 de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Estas presentaciones, estos videos, no constituyen un reemplazo, sino un complemento del apunte que está disponible en el CIAF. Hagamos una breve revisión del temario que van a cubrir en esta clase y las subsiguientes. Comenzaremos estudiando el contexto de este tema con relación a los temas anteriormente estudiados en la asignatura de hormigón armado 1 y en todo lo precedente de hormigón armado 2. Para estudiar este tema es muy importante recordar que en las asignaturas de hormigón armado 1 y hormigón armado 2, al desarrollar los temas de tracción, es decir, tirantes, compresión, columnas simples, flexión simple y los esfuerzos combinados de flexión y axiales como flexión compuesta recta y flexión compuesta oblicua, en todos los casos se ha hecho una hipótesis que probablemente ha pasado un poco desapercibida o ha sido estudiada en términos de saber cuáles eran las hipótesis, pero que es de suma importancia en el tema que estamos tratando en este momento. Y esa hipótesis es que las secciones inicialmente planas se mantienen planas cuando se aplican los esfuerzos y la pieza comienza a deformarse, y ese mantenimiento de las secciones planas permanece hasta la rotura. No es una situación que corresponde al estado de servicio, sino que hasta el último punto de comportamiento resistente de la pieza en todos estos mecanismos internos resistentes que mencionamos anteriormente, las secciones inicialmente planas se mantienen planas hasta la rotura. Esta hipótesis, junto con otras, permitió desarrollar el análisis de los mecanismos resistentes internos para obtener los valores resistentes nominales en términos de momentos y de fuerzas axiles. Y nunca se dijo nada respecto a si esa hipótesis era válida en cualquier caso. Vamos a estudiar a continuación qué es lo que sucede cuando nos vamos un poco por fuera de la zona de validez de esta hipótesis. Para eso, comenzaremos a analizar y a ver algunos casos prácticos en los que estudiaremos qué efecto tiene la relación altura-luz en el comportamiento de las piezas flexadas. Cuando tenemos una pieza con una relación luz con respecto a su altura, a la altura de su sección, que está en el orden de 4, ¿ven? Aquí tenemos la luz y aquí tenemos la altura total de la sección, que es igual a la luz entre eje de apoyos dividido 4. Y esa relación L sobre D, que en este caso vale 4, se denomina esbeltez de la pieza. Vamos a analizar este problema del efecto de la esbeltez de la pieza en flexión simplemente estudiando la distribución de tensiones en un material elástico. Es decir, para analizar este problema, este efecto de la relación altura-luz sobre la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas, no es necesario recurrir a las teorías de hormigón armado, simplemente lo podemos ver en la teoría clásica de resistencia de materiales de flexión de la viga de Bernoulli, temas que
han estudiado ya en las asignaturas de estructuras 1 o estructuras 2. Entonces, la distribución de tensiones típicamente lineal implica o es consecuencia de la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas. ¿Por qué? Las tensiones son proporcionales a las deformaciones. A las deformaciones específicas son lo que hace que la sección que antes de aplicar las cargas estaba aquí, luego rote y si se mantiene plana, esas deformaciones tendrán una distribución lineal a lo largo de la altura de la viga y por ende las tensiones, que son proporcionales a las deformaciones, también tendrán una deformación lineal. Este razonamiento implica una conclusión mucho más simple que el razonamiento en sí mismo. Cada vez que veamos una distribución lineal de tensiones, eso significará, en una pieza como esta, que se está cumpliendo la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas. Y como vemos, para una relación de esbeltez L sobre D igual a 4, y menores también, esa hipótesis se cumple satisfactoriamente. Pero cuando la viga comienza a tener una altura D que proporcionalmente crece respecto a la luz libre de flexión L y, por ejemplo, llegamos a valores de esbeltez L sobre D igual a 2, comienzan a suceder cosas un poco raras. La distribución de tensiones ya no es lineal. Esta distribución se aparta de la línea recta, que es la línea que está indicada ahí. No solamente tiene efectos sobre eso, o como consecuencia, hablando propiamente de esa distribución no lineal de tensiones, lo cual implica que no hay mantenimiento de las secciones planas, los brazos elásticos internos entre las resultantes de tracción y la resultante de compresión, que para el caso en que se mantienen las secciones planas vale 2/3 de la altura, en este caso la resultante de compresión y la resultante de tracción inferior tienen un brazo diferente. Entonces, lo que encontramos empíricamente es que a medida que la sección transversal de la viga flexada tiene una altura útil, la altura de flexión, que crece proporcionalmente respecto a su longitud de flexión, la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas deja de valer. Si acentuamos esa disminución de la relación de esbeltez y empezamos a entender por qué razón a este tema se lo denomina coloquialmente vigas de gran altura, porque justamente son vigas que lucen como de mucho mayor altura respecto a las que normalmente podemos ver en los edificios. Entonces, cuando la esbeltez es igual a 1, la distribución de tensiones ya es francamente no lineal y eso significa que de manera franca y concreta la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas ha dejado de valer en esta pieza. De más está decir que si esa hipótesis deja de valer cuando el material tiene un comportamiento lineal elástico, es decir, en la teoría de la resistencia de materiales, lo mismo sucede cuando tratamos con un material como el hormigón armado, que ya tiene sus diferencias respecto a ese material lineal elástico, pero que para determinadas piezas con esbeltez alta mantiene todavía la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas y para esbelteces menores
también abandona la hipótesis o el mantenimiento de las secciones planas. Es interesante observar que si la pieza sigue creciendo en altura y tiene una esbeltez menor que 1, hay un punto en el cual, independientemente de cuál sea la altura de la pieza, la distribución de tensiones es esta. Es decir, hay un momento en el que, independientemente de que esta pieza tenga L sobre D 0,5, L sobre D 0,2, L sobre D 0,1, es decir, que esto se va haciendo cada vez más alto, la distribución de tensiones sigue siendo la que tenemos aquí. Vamos a analizar este fenómeno a lo largo de esta clase y la siguiente, y vamos a descubrir exactamente por qué está sucediendo todo este fenómeno. Veamos, para seguir analizando empíricamente y conceptualmente el problema, una situación en la cual lo que tenemos es una geometría que normalmente describiríamos como una ménsula. La geometría que normalmente describiríamos como una ménsula porque esto que está aquí es una columna y si dibujamos los ejes de estas piezas tendríamos un eje aquí vertical, otro eje horizontal por aquí, en la mitad de la altura, no exactamente como yo lo he dibujado aproximadamente, y sometido a una carga uniformemente distribuida superior. Si analizamos esto a través de un programa de elementos finitos, nos vamos a encontrar con que la distribución de tensiones es esta. Claramente no lineal, claramente no hay mantenimiento de las secciones planas. ¿Por qué razón? Porque la relación entre la altura útil de la sección de la ménsula y la luz de la ménsula, ya sea medida desde el filo de la columna o hasta el eje inclusive, pero lo vamos a medir siempre al filo de la columna para analizar estos efectos, es de una relación de esbeltez, luz dividido altura, bastante mucho menor que 1, del orden de 1/4 a 1/5. Pero lo que es interesante remarcar aquí es, más allá de que no hay mantenimiento de las secciones planas, no hay distribución lineal de tensiones, es que tradicionalmente en una ménsula de esbeltez normal, decimos, y para la esbeltez normal eso es correcto, que las tracciones están en la cara superior de la ménsula. Sin embargo, aquí vemos que el bloque de tracciones y la resultante de tracciones no está aquí arriba, sino que está más o menos a la altura de la mitad. Si la carga superior, en lugar de ser de toda la extensión del ancho, como es aquí, ocupara solamente la luz libre, entre comillas, de la ménsula, habría una diferencia en la distribución de tensiones en la zona superior, pero de cualquier manera tendríamos una resultante de tracciones que estaría no en la cara superior, sino más o menos en la mitad de la altura de la ménsula. Entonces, lo que estamos viendo es básicamente que las secciones, para determinadas condiciones de la pieza, que por el momento estamos relacionando con condiciones geométricas, como por ejemplo la esbeltez, la relación entre la luz libre de flexión y la altura, pero que después vamos a ver que también se relacionan con otros
factores. De cualquier manera, encontramos que existen casos de estructuras o de elementos estructurales en los que las secciones no se mantienen planas como habíamos supuesto hasta el momento. Como mencioné anteriormente, hemos hecho una identificación entre determinadas relaciones altura-luz en flexión y el hecho de que a partir de eso no se verifique la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas. Vamos a ver ahora otra fuente que provoca el mismo efecto de no mantenimiento de las secciones planas, a través de los efectos debidos a cargas concentradas en columnas, pero también el mismo efecto de cargas concentradas puede producirse en otro tipo de elementos. ¿Por qué razón llamamos a esto columnas? Porque cuando nosotros tenemos un elemento como este, que ven en este extremo continúa hacia allá, lo que decimos es que tenemos un elemento lineal con un eje por aquí y que tiene una acción o una carga axial, colineal con el eje. Esto, tal como está dibujado en la filmina, es una columna acostada, pero es una columna porque es un elemento lineal, longilíneo, con una carga que coincide con su eje. Si la carga, en lugar de ser de compresión, fuese de tracción, sería un tirante, pero el efecto es el mismo. Si hacemos un análisis elástico de esto a través de un programa de elementos finitos, vamos a encontrar, en términos de la distribución de tensiones normales, es decir, las tensiones normales en la sección transversal de esta pieza, algunas cosas particulares, pero esas cosas particulares se van a concentrar en el sector en el cual está aplicada esa carga. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estudiamos una columna, siempre estamos estudiando alguna sección interna, ponemos la carga externa como una carga concentrada, como esta, pero en realidad lo que estamos haciendo es analizar alguna sección que está lejana a donde se aplica la carga. Sin embargo, la carga, si es una carga concentrada, tiene que aplicarse en algún punto. En este caso está aplicado aquí, en este punto. Si nos vamos a una sección como esta, alejada del punto de aplicación de la carga, y analizamos las secciones transversales, vamos a encontrar una distribución de tensiones sigma x, que es exactamente igual a la carga concentrada que está aplicada aquí, dividido la sección transversal de esta columna, o de esta pieza. Y eso es lo que la teoría predice. Recuerden que estamos estudiando problemas de materiales homogéneos, es decir, estructuras 2, resistencia de materiales. Entonces tenemos que para compresión, sigma es igual a n dividido área. Y esta distribución de tensiones que tenemos acá cumple perfectamente con esa ecuación. Y al ser constante y tener una distribución lineal, en particular si es constante tiene una distribución lineal, implica que en esta sección que tenemos aquí, se cumple la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas. Pero, sin embargo, si nos venimos a una sección que está a una distancia menor a más o menos la altura de la pieza, respecto al punto donde se aplican las cargas, vamos a ver que la distribución de tensiones normales no es lineal. Es decir, aquí no vale la ecuación sigma x igual a n dividido área. Y es más, si analizamos las tensiones en la otra dirección, es decir, en la dirección normal al eje de la pieza, nos vamos a encontrar con que aparecen tracciones en la dirección transversal.
Es decir, aparecen tracciones normales tanto a la carga y al eje, porque obviamente, como dijimos antes, la carga y el eje son colineales. La teoría de resistencia de materiales basada en el mantenimiento de las secciones planas no predice para nada la existencia de estas tensiones. Entonces, empíricamente, lo que está pasando es, y podemos empezar a identificarlo, insisto, empíricamente, como una idea general que luego volcaremos en una teoría, es que en la zona cercana al punto donde se aplica la carga concentrada, aparecen apartamientos respecto a la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas. Bien, vamos a condensar ahora estos dos efectos que hemos estudiado precedentemente para hacer una definición que nos va a permitir avanzar en el estudio del tema que estamos desarrollando. Vamos a definir, y ahora sí estamos introduciéndonos en la teoría del hormigón armado, todos los elementos que hemos utilizado de la teoría de resistencia de materiales anteriormente han sido auxiliares, como les repitiera, como les dijera, no aplican salvo conceptualmente al hormigón armado. Ahora vamos a introducir un concepto que sí es del hormigón armado, y es el concepto de regiones perturbadas. No obstante, vamos a seguir analizando este problema siempre con distribuciones de tensiones correspondientes a materiales homogéneos, porque conceptualmente eso vale. ¿Qué es una región perturbada? Una región perturbada, volvemos al ejemplo de la columna que analizamos anteriormente, una región perturbada es aquella en la cual no se cumple el mantenimiento, la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas. Entonces, si nosotros dibujamos en la pieza una cuadrícula, que son estas líneas que tenemos aquí en una y en otra dirección, y aplicamos una acción, por ejemplo, en este caso, en este elemento tipo columna, aplicamos la carga de compresión, y vemos cómo se deforma esa retícula, es muy fácil identificar los sectores donde no se mantienen las secciones planas, porque como la retícula está compuesta originalmente de líneas rectas, donde en la geometría deformada ya no haya más líneas rectas, tendremos que nos apartamos de la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas, y esas son precisamente lo que vamos a definir como regiones perturbadas. Entonces, en este caso, vemos que aquí tenemos mantenimiento de las secciones planas y en toda esta zona ya comienza a haber una distorsión, lo mismo que en esta otra que tenemos aquí. Eso mismo lo podemos analizar en términos de tensiones, que es lo que vimos anteriormente, ¿no? Y vamos a encontrar exactamente el mismo efecto. Y además, a partir de las tensiones, también lo podemos ver de esta manera, donde la distribución de tensiones sea uniforme y corresponda a la teoría clásica de resistencia de materiales, en la cual la tensión normal es el axil dividido el área, entonces ahí vamos a estar en una región no perturbada. Donde eso no suceda, vamos a estar en una región perturbada. Entonces, dentro de una pieza en particular, por ejemplo, la que hemos estudiado en las últimas filminas, de una columna, una pieza axialmente cargada, nos encontramos con que hemos identificado empíricamente que aparece una perturbación. En este caso es la acción concentrada, la carga concentrada, y que eso genera dentro de la pieza la existencia de unos sectores o regiones perturbadas que en esos sectores
verificamos que no hay cumplimiento de la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas, lo cual en particular podemos identificar porque las tensiones normales no siguen una distribución lineal, y como hay proporcionalidad entre tensiones y deformaciones, si las tensiones no siguen una distribución lineal, las deformaciones tampoco lo siguen, tampoco lo hacen, y si las deformaciones específicas no se distribuyen linealmente, partiendo de una sección plana, la sección deformada no será plana. Entonces, dentro de esa región a la que llamamos tipo D o perturbada, no se cumple la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas, y además de eso, no solamente sucede eso, sino que aparecen tensiones normales, las que no son predichas por la teoría en la que una hipótesis fundamental es el mantenimiento de las secciones planas. Fuera de esas secciones, la pieza está compuesta por otras regiones a las que vamos a llamar tipo B por Bernoulli, porque en las mismas sí se cumple la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas. La distribución de tensiones varía linealmente, en este caso no solo varía linealmente, sino que además es constante, y entonces las deformaciones específicas también seguirán la misma distribución lineal, y en este caso constante, y por lo tanto una sección dentro de una región tipo B que era plana antes de aplicar lejanamente esta acción concentrada, luego se mantendrá plana. Y por lo tanto, eso es lo que hace que a esta región la llamemos tipo B. Entonces, lo que tenemos es una división de la estructura en regiones tipo D, en las que no se mantienen planas las secciones, y a la que llamamos zona perturbada, perturbada por la acción o por la fuerza concentrada, y otros sectores de regiones a las que denominaremos regiones tipo B, por Bernoulli, en las que sí se cumple la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas. Estas regiones tipo B son precisamente las que se han estudiado y cuyo equilibrio interno, dimensionamiento y verificación se ha analizado en el curso precedente de Hormigón Armado 1 y en lo que se ha analizado anteriormente en el presente curso de Hormigón Armado 2. Lo que estamos descubriendo ahora es que esas teorías desarrolladas anteriormente no cubren la totalidad de una pieza, un elemento de hormigón armado, sino que hay sectores que no son adecuadamente descritos por esas teorías. Y esos sectores son precisamente las regiones tipo D. Llegados a este punto en el que hemos hecho un descubrimiento muy importante, en términos conceptuales, lo que acabamos de descubrir es que todas las teorías estudiadas hasta el momento no nos permiten dimensionar o verificar o analizar el 100% de una estructura de hormigón armado. Esta es una conclusión importante y es una conclusión fuerte, porque en realidad en todas las clases anteriores de este curso y del curso de Hormigón Armado 1, la verdad es que no les hemos dicho que todo lo que estábamos estudiando no cubría absolutamente toda una estructura de hormigón armado. Bueno, no era ocultar nada, sino era simplemente analizar lo que es una parte mayoritaria de las estructuras. Y ahora vamos a ver cómo resolver el resto. Entonces, si bien desde el punto de vista conceptual y empírico estamos empezando a entender
cómo es esta división entre regiones D y regiones B, ha llegado el momento de hacernos algunas preguntas, es decir, de poner todo esto que estamos viendo empíricamente en un marco más formal, y para eso vamos a avanzar concretamente haciéndonos algunas preguntas cuyas respuestas nos van a permitir ir resolviendo el problema planteado. La primera pregunta fundamental es, si nosotros acabamos de descubrir que hay sectores en los que no valen todas las teorías estudiadas precedentemente, porque en definitiva eso es lo que acabamos de descubrir, lo más importante es identificar dónde están esas zonas en las que no vale lo que ya sabemos. Descubrimos que lo que estudiamos hasta el momento no nos sirve para la totalidad de una estructura de hormigón armado, entonces lo primero y lo más importante es saber dónde no sirve. Una vez que nosotros hayamos identificado dónde están esas zonas, el siguiente paso muy importante es saber hasta dónde llegan esas zonas en las que no valen las teorías que ya conocemos. Es decir, cómo cuantificar la extensión de las zonas perturbadas. La tercera pregunta, que es muy importante y que probablemente algunos ya se han hecho, es, está bien, estamos descubriendo que hay sectores en los que todas las teorías estudiadas no tienen validez, por lo menos no tienen validez total. Está bien, ¿y eso qué consecuencia tiene en términos prácticos? Quienes tengan una mente más práctica pueden estar haciéndose esta pregunta, y esa pregunta es importante, porque la verdad es que nosotros estamos estudiando un problema práctico, que es el dimensionado de estructura y verificación de estructuras de hormigón armado. Entonces, es válido preguntarse, ¿qué pasa si yo hago caso omiso a este nuevo tema que acabamos de descubrir, de que en realidad las estructuras están compuestas por regiones tipo B, que son las que sabemos dimensionar, y regiones tipo D, que son muy molestas porque hasta el momento no sabemos cómo resolverlas? Entonces, la pregunta de qué pasa si hago caso omiso de esas regiones D, las ignoro y sigo adelante, es una pregunta válida en términos prácticos, por supuesto, no tal vez en términos muy teóricos, pero en términos prácticos es una pregunta válida. Y finalmente, porque vamos a ver que en realidad no podemos obviarlas, la pregunta final que resuelve todo este problema es cómo vamos a analizar desde el punto de vista teórico y como consecuencia de ese análisis teórico práctico, o condensado en esta palabra mucho más simple, cómo vamos a calcular esas zonas perturbadas. Entonces, resumiendo, acabamos de darnos cuenta de descubrir que todo lo que sabemos de la teoría de hormigón armado en realidad no cubre la totalidad de las estructuras de hormigón armado. Acabamos de enterarnos de que en realidad lo que nosotros manejamos bien sobre la base de lo estudiado en hormigón armado 1 y hasta ahora en hormigón armado 2 sirve para algo que llamamos regiones tipo B, pero que también hay otras regiones tipo D a las que llamamos zonas perturbadas. Entonces, lo primero que queremos hacer es identificar aquellos puntos de una estructura en los que no sabemos cómo proceder. Una vez que sepamos en qué lugares están, tenemos que saber hasta dónde llegan, y ese es el segundo punto. Luego, como una pregunta lateral, podemos decir, no podemos obviar todo este asunto de que en realidad hay zonas que no podemos o no sabemos manejar. Bueno, ya nos vamos, digamos, si bien en lo sucesivo vamos a ver por qué, la realidad es que no podemos obviarlo al menos en todos los casos, y entonces como consecuencia de lo anterior vamos a tener que ver cómo proceder para calcular y dimensionar todas esas zonas o regiones tipo D a las que llamamos
zonas perturbadas. Comencemos con la respuesta a la primera pregunta. ¿Cómo vamos a identificar en una estructura los lugares donde se encuentran las zonas perturbadas? Comencemos con una aproximación conceptual al problema. La primera cuestión es que esas zonas siempre aparecen adyacentes a lo que llamamos perturbaciones. Y esas perturbaciones pueden ser de dos tipos. Acciones concentradas, o sea, cargas concentradas o momentos concentrados, pero en las estructuras reales lo más normal es tener cargas concentradas, pero también pueden ser discontinuidades geométricas de la estructura. Entonces, la primera pregunta en realidad se responde, porque la primera pregunta es ¿en qué lugares aparecen las zonas perturbadas? Y la respuesta es, vamos a buscar dónde hay acciones concentradas o discontinuidades geométricas en la estructura, y ahí es donde vamos a encontrar adyacentes a esas acciones concentradas o discontinuidades geométricas las zonas perturbadas o regiones tipo D. Como ejemplos, si nosotros tenemos el caso o analizamos el caso de las acciones concentradas, de las fuerzas concentradas, podemos ubicar, por ejemplo, el extremo de una viga, este sector, el extremo de una viga en el cual se apoya en alguna otra estructura, que es esta. En ese extremo vamos a tener como una acción concentrada, como mínimo, la reacción. Esta reacción que tenemos aquí va a ser como mínimo una acción concentrada. Y eventualmente, por ejemplo, si esta viga está pretensada, podemos encontrarnos con que tenemos la introducción de una fuerza concentrada, que en este caso sería la fuerza de pretensado. Entonces, esa existencia de acción concentrada en el extremo de esta viga va a producir la existencia de una región tipo D, aquí en el extremo, cuya extensión todavía no estamos estudiando. Es decir, todavía es una incógnita y en realidad lo que nosotros estamos identificando ahora es dónde se produce. Esto no sucede solamente en el extremo de una pieza, en la mitad de una pieza, si está cargada con una carga concentrada P, nos vamos a encontrar con que allí también aparece esta zona rayada, desde aquí hasta aquí, en la que tenemos una región tipo D, y cuando yo digo desde aquí hasta aquí, en realidad me estoy refiriendo a una extensión que una vez más todavía no sé cuánto vale, pero sí sabemos que la existencia de esta carga concentrada genera la aparición de esta zona perturbada. Veamos más globalmente en una estructura la existencia de estas perturbaciones desde el punto de vista de la extensión que tienen las zonas perturbadas, que obviamente son las rayadas, provocadas por las acciones concentradas. Entonces nos damos cuenta de que aquí tenemos una acción concentrada en este elemento que es una viga que está empotrada en este extremo izquierdo y que aquí en este otro extremo seguramente tendrá un apoyo simple. Entonces, eso da lugar a esta acción y a esta otra acción, y la aparición de esa acción, esas dos acciones concentradas, genera la existencia
de estos sectores perturbados que tenemos aquí. Y ya planteemos una cuestión que probablemente han percibido. ¿Por qué no aparece una región perturbada aquí? No hay ninguna región perturbada en el empotramiento. La respuesta directa y simple es cinemática y nos remite a el origen de las secciones o de las regiones perturbadas. Las regiones perturbadas son aquellas en las que no hay mantenimiento de secciones planas luego de aplicadas las acciones. Bien, ¿qué es un empotramiento sino una condición cinemática o geométrica de no rotación de la sección en la que tenemos ese empotramiento, es decir, de esta sección que tenemos acá? Si esa sección no rota, significa que es plana antes de aplicar las cargas y luego, al no rotar, o sea, al no modificarse en absoluto, también sigue siendo plana luego de aplicar las cargas. Entonces, un empotramiento no es un lugar en el cual aparezca una región perturbada. Luego vamos a ampliar este concepto a través de otras interpretaciones. Continuemos ahora con los ejemplos. Vayamos a este. Si nosotros tenemos esto que es una viga de muy gran altura, vamos a encontrar que tenemos una acción superior y tenemos dos reacciones que en realidad, desde el punto de vista estático, son las tres, tanto fuerza activa como fuerza reactiva, son acciones concentradas. Entonces, eso va a dar lugar a estas regiones tipo D que tenemos aquí y aquí. Y vemos, y esto no es menor, que aquí al medio aparece una región tipo B, entre las dos regiones tipo D. Y por último, este otro ejemplo en el cual tenemos una viga simplemente apoyada, sometida a dos cargas concentradas externas, lo cual da lugar a dos reacciones que también son cargas concentradas porque los apoyos son simples. Y en definitiva tenemos tantas acciones concentradas, una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí, que toda la viga termina siendo una región tipo D. Entonces, cuando nosotros analizamos en términos relativos la extensión de las regiones perturbadas en estas tres estructuras, en estos tres pequeños ejemplos, la extensión de las regiones tipo D, que son las rayadas y las que están indicadas con amarillo, con respecto a las regiones tipo B, que son las no rayadas y que estoy marcando en verde, la primera conclusión a la que llegamos es que no son una cosa marginal dentro de la estructura de hormigón armado, sino que tienen una extensión importante, lo cual estará despertando en muchos de los que están viendo esta clase la pregunta: está bien, entonces en definitiva nosotros hasta este momento en el curso anterior de hormigón 1 y en este de hormigón 2 nos concentramos mucho en estudiar cómo se resuelven las regiones tipo B y en realidad ahora nos estamos enterando de que hay otras regiones que se llaman tipo D que no sabemos resolver, y en esta filmina en particular nos estamos enterando de que en realidad no son el 5%, el 1%, sino que pueden ser una parte importante. Bien, eso es así efectivamente. En las zonas rayadas no hay mantenimiento de las secciones planas y por el momento lo único que estamos sabiendo es cómo identificar dónde están. Todavía nos falta saber cuánto se extienden. Aquí la extensión es correcta, pero todavía no sabemos exactamente cuánto vale numéricamente, con lo cual tenemos bastante trabajo para hacer hasta el momento. La otra fuente de existencia de perturbaciones o de regiones tipo D
lo habíamos visto anteriormente, son las discontinuidades geométricas. Los casos que estudiamos en las filminas anteriores corresponden a discontinuidades de cargas. Ahora vamos a ver que cuando nosotros tenemos en una pieza discontinuidades geométricas, como en este caso sería el hecho de que la altura de la pieza cambia desde esta altura hasta esta otra altura, y ese cambio se produce en esta sección, exactamente. Entonces, eso es una discontinuidad geométrica. Cuando nos aproximamos por la izquierda a esta sección, venimos con esta altura e inmediatamente a la derecha de esta sección pasamos a esta otra altura que tenemos aquí. Esa discontinuidad en la geometría produce la existencia de una zona perturbada, es decir, de una región tipo D. Eso incluye, o sea, la definición de discontinuidad geométrica, en realidad incluye todo aquello que no sea un eje rectilíneo y una sección que eventualmente puede variar de manera continua. Pero toda variación o toda discontinuidad en el eje de la pieza o en la altura de manera no continua va a ser una perturbación. Entonces aquí tenemos el ejemplo en el cual el eje de la pieza, que aquí es este, deja de ser continuo en este punto porque se convierte o tiene un giro de 90 grados. Adicionalmente tenemos un cambio en la sección que pasa de ser esta con esta altura a esta otra con esta altura. Entonces todo eso es una perturbación geométrica que genera esta región tipo D, que es lo que está rayado. Lo mismo sucede cuando la discontinuidad geométrica está dada por un hueco en una viga. Aquí tenemos esta altura que pasa a ser estas dos secciones y luego vuelve a ser esta altura, y eso va a producir la existencia de zonas perturbadas aquí y aquí. Y finalmente tenemos este ejemplo que es bastante parecido al que está a la izquierda, en el cual lo que tenemos es una discontinuidad en el eje de esta pieza y genera la existencia de una zona, unas regiones tipo D bastante grandes. Es importante mencionar que las perturbaciones se pueden dar por una combinación entre discontinuidades geométricas y de cargas, de más está decirlo. Es decir, en un mismo punto donde hay una región tipo D, puede haber discontinuidad geométrica y de cargas. En este caso, esta carga que tenemos aquí, que es distribuida pero de manera no uniforme, no es una discontinuidad. Discontinuidad remite a la definición matemática de discontinuidad, y es que en un punto determinado, cuando nos movemos infinitesimalmente a la izquierda o a un lado o a otro de ese punto, una determinada función, por ejemplo en este caso carga, varía, y este tipo de carga no cumple esa definición. Si nos paramos en esta sección y nos movemos un infinitésimo hacia la izquierda y hacia la derecha, la sección no tiene un salto, no tiene una discontinuidad. Pero sí, por ejemplo, en este caso, la geometría. Nos paramos en esta sección y si nos movemos un infinitésimo hacia la izquierda, la sección es esta, y si nos movemos un infinitésimo hacia la derecha, la sección es esta. Dos secciones diferentes. Entonces, eso sí es una discontinuidad geométrica. Una carga concentrada también es una discontinuidad de carga, porque si nos movemos un infinitésimo hacia la izquierda de la carga, no hay carga. Si nos paramos en el punto, sí hay carga. Y si nos volvemos a mover hacia la derecha, deja de haber carga nuevamente. Eso es el concepto de discontinuidad. Es totalmente coincidente con el concepto matemático de discontinuidad. Para terminar de ver la ubicación de las regiones perturbadas o regiones tipo D,
y a partir de eso, la ubicación de las regiones tipo B, que son las que restan en lo que es la geometría de la estructura, analicemos un problema de una estructura real completo y hagamos el trabajo de ubicar las regiones tipo D. Entonces, lo que tenemos aquí es una estructura de lo que podría ser una nave industrial, en la cual tenemos aquí un pórtico, todo este sector que va desde acá hasta acá, es un pórtico que tiene un puente grúa. Estas fuerzas que aparecen aquí, las fuerzas concentradas que aparecen aquí, obedecen a la existencia desde este punto hasta este otro punto de un puente que se mueve longitudinalmente, es decir, perpendicular a la pantalla, que permite transportar cargas dentro de esta nave industrial. Adicionalmente, se supone que aquí a la derecha, en todo este otro sector, hay otra nave en la que hay algún otro proceso, pero que al no tener ese puente grúa puede tener menor altura. Por eso la viga de este sector está un poco más abajo. Esta viga está más abajo que esta otra viga, porque aquí hace falta mayor altura. Está relacionado con los procesos que ocurren ahí adentro. Se ha planteado que este sector de la derecha, supuestamente, por lo que se ve en el dibujo, está compuesto por esta viga, que es una viga premoldeada. Ven que aquí, digamos, en esta zona que tenemos acá, esta zona hay un apoyo de una viga premoldeada y aquí pasa lo mismo. Se supone que la columna ha sido construida primero y luego se apoyó la viga ahí. Y además vemos que es una viga pretensada. Entonces, esta viga tiene cargas concentradas. Aquí, por el pretensado, tiene también las reacciones. Entonces, además, por la definición geométrica de la función que debe albergar esta estructura de hormigón armado, existen, de más está decirlo, cambios en la geometría. Entonces, tenemos las columnas, que están aquí, que luego rotan para generar las vigas, aparecen estas ménsulas cortas, que son las que cumplen la función de apoyar el puente grúa, y así siguiendo. Entonces, cuando empezamos a identificar las discontinuidades en términos de cargas o de variación de geometría, nos damos cuenta de que tenemos estas regiones tipo D, aquí, aquí, aquí y así siguiendo, y que, como habíamos dicho anteriormente, la extensión de esas regiones tipo D no es menor en el total de la estructura. Ven que lo que estoy pintando de amarillo, que originalmente en el dibujo está grisado, son las regiones tipo D, las zonas perturbadas de esta estructura, y lo que queda en blanco son las regiones tipo B, estas que están aquí. Y la extensión relativa de las regiones tipo D respecto a las regiones tipo B no es para nada menor. Entonces, como nosotros hasta este momento sabemos bastante bien cómo dimensionar las regiones tipo B, o se supone que sabemos cómo tratarlas, pero todavía no sabemos cómo dimensionar las regiones tipo D, entonces, al ser estas importantes en términos de extensión, lo que nos resta en todo lo que queda de este tema es justamente aprender a dimensionarlas y a tratarlas. Recapitulando, entonces, lo que hemos aprendido hasta el momento es que hay algunas regiones, las que hemos denominado regiones tipo D, en las que no es válida la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas y como consecuencia de esta falta de validez de esa hipótesis, las teorías de acciones normales de flexión, flexión compuesta, compresión y tracción en hormigón armado no tienen completa validez.
A continuación, hemos aprendido a identificar la ubicación o existencia de esas regiones tipo D con discontinuidades en las funciones de cargas y en la función de geometría. Es decir, donde aparezcan cargas concentradas en general y donde aparezcan cambios de sección, cambios de dirección, es decir, todos los ejemplos que hemos visto anteriormente implican que en esos lugares van a aparecer regiones tipo D. Lo que vamos a comenzar a analizar ahora es la respuesta a la segunda pregunta, que es cómo cuantificar la extensión de las zonas perturbadas, es decir, cuantificar la extensión de las regiones tipo D. Para eso vamos a aplicar, entre otras cosas u otros razonamientos, el principio de Saint-Venant. Saint-Venant fue un estudioso de los problemas de elasticidad, problemas elásticos en general, que, como ustedes ven, vivió hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, en realidad no estudió el hormigón armado, pero enunció un principio que nos va a servir no como única herramienta, sino como una de las herramientas de análisis que nos permitirá cuantificar la extensión de las regiones tipo D. El principio de Saint-Venant nos dice que cuando nosotros tenemos un sistema autoequilibrado de acciones sobre un cuerpo, ese cuerpo es un cuerpo mecánico en general, no tiene necesariamente ni que ser elástico, ni lineal, ni nada. El principio de Saint-Venant tiene validez general en ese sentido. Y cuando hablamos de sistema equilibrado o autoequilibrado, lo que estamos diciendo es que tenemos, por ejemplo, en este ejemplito, estas tres fuerzas que están acá, y esas fuerzas en sí mismas constituyen un sistema equilibrado. Por eso a veces se lo denomina sistema autoequilibrado, porque estas tres fuerzas se equilibran en sí mismas. Bueno, por supuesto es un sistema equilibrado. Cuando le agregamos el auto, lo que estamos queriendo decir es que no hace falta ningún apoyo externo, no hace falta ninguna otra acción externa para que ese sistema esté equilibrado. Si nosotros consideramos que esas fuerzas están aplicadas en estos tres puntos que tenemos aquí, que estoy pintando, pequeñitos que estoy pintando con celeste, eso va a generar una definición geométrica dimensional del sistema equilibrado. Y entonces vamos a poder identificar, para cada caso en particular, una mayor dimensión de ese sistema autoequilibrado. En este caso, como esa geometría está definida por este triángulo, entonces la mayor dimensión estará dada por este cateto que tenemos acá, este lado del triángulo que tenemos aquí. Entonces, tenemos un sistema equilibrado de acciones que actúa sobre un cuerpo. Esto es importante, tenemos que tener un cuerpo. El cuerpo es todo lo que está limitado por estos puntitos, es decir, está delimitado por estas líneas que tenemos aquí. Hay material donde hay puntos y en este dibujo en realidad es como si continuara en aquella dirección. Entonces tenemos un cuerpo, un sistema equilibrado de fuerzas en este caso, una definición geométrica de ese sistema equilibrado y dentro de esa definición geométrica identificamos la mayor dimensión de ese sistema equilibrado. El principio de Saint-Venant lo que dice es que las perturbaciones en términos de deformaciones específicas y tensiones provocadas por este sistema que habíamos identificado anteriormente, se extienden en el espacio por fuera del sistema, que sería
este triángulo, una dimensión igual a la mayor, que era D, en todas las direcciones. Es decir, que las perturbaciones en términos de tensiones y deformaciones específicas se van a extender en toda esta zona dentro de la línea de puntos que acabo de remarcar con amarillo. Esa zona existe independientemente de que haya o no cuerpo adentro del mismo, pero por supuesto solamente va a haber tensiones y deformaciones dentro del cuerpo, que es la zona rayada. Pero si en este sector de aquí hubiera cuerpo, también habría tensiones y deformaciones. Hago referencia a que hay deformaciones específicas y tensiones de manera concreta. No estoy hablando de desplazamientos, porque puede haber desplazamientos sin que haya tensiones o deformaciones. Recuerden de los cursos de estructuras 4 de elasticidad que las deformaciones específicas se obtenían a partir de derivadas primeras de los desplazamientos. Entonces, puede haber desplazamientos constantes a lo largo del cuerpo, o sea, lo que se llama desplazamiento como cuerpo rígido, sin que necesariamente haya deformaciones específicas y por lo tanto tensiones. Lo que estamos buscando aquí es la zona de influencia del sistema autoequilibrado de las tres fuerzas en términos de deformaciones específicas y de tensiones. Y lo que dice el principio de Saint-Venant es que esa zona de influencia se extiende por fuera de la geometría del sistema equilibrado una distancia igual a la mayor dimensión D del sistema equilibrado, lo que está puesto aquí. Si no hay cuerpo dentro de esa región, no habrá ni tensiones ni deformaciones, como mencionara anteriormente, y si hay cuerpo, habrá tensiones no nulas, deformaciones no nulas y seguramente también habrá desplazamientos no nulos. Fuera de ese sector vamos a tener tensiones nulas, deformaciones específicas nulas y desplazamientos, corrimientos en general no nulos. Pero eso no significa que haya tensiones como explicara anteriormente. El principio de Saint-Venant es una condición o una herramienta que nos va a permitir encontrar las regiones perturbadas, pero no va a ser lo único, es decir, es una condición necesaria pero no suficiente para encontrar las regiones tipo D. Eso es muy fácil de ver a partir de este ejemplo. El principio de Saint-Venant se aplica a cualquier sistema equilibrado o autoequilibrado. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esta pieza que la tenemos, es una viga simplemente apoyada, sometida a esta carga, y como consecuencia de esa carga activa aparecen las dos reacciones. Claramente, la fuerza activa superior y las dos reacciones son un sistema equilibrado. ¿Cuál es la mayor dimensión de ese sistema equilibrado? Bueno, es desde aquí hasta aquí, básicamente. Y entonces el principio de Saint-Venant lo que me dice es que traslade esta dimensión en todas direcciones, es lo que sería en un AutoCAD hacer una especie de offset de la geometría de la viga en todas las direcciones, y lo que obtendría sería esto. Lo que está encerrado por la línea de puntos. ¿Qué nos dice en este caso el principio? Nos dice que toda la viga está sometida a perturbaciones, tensiones y deformaciones
por la acción del sistema autoequilibrado. No es ninguna novedad que si nosotros aplicamos esta carga superior a esta viga, genera estas reacciones y eso va a generar tensiones y deformaciones en toda la viga. Porque el principio de Sejm-Menán no nos dice dónde se originan perturbaciones que no cumplen la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas. El principio de Sejm-Menán nos dice dónde se producen tensiones y deformaciones. En general, las que cumplen y las que no cumplen una hipótesis de mantenimiento de las secciones planas. Entonces, no es solamente el principio de Sejm-Menán lo que vamos a aplicar, sino solamente una de las herramientas que utilizaremos para resolver el problema original que nosotros tenemos, que es saber cuál es la extensión de las regiones.